Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Más allá de la coyuntura económica, que siempre hay factores que pueden llevar a que un proceso económico pueda extenderse más o menos, aún con inconsistencias, el crecimiento de largo plazo tiene que ver con lo que los economistas llamamos instituciones, no las instituciones de las cuales hablan generalmente los dirigentes políticos, como la institución Congreso, etcétera, sino las reglas de juego, normas, códigos, leyes que regulan las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado. Entonces, vamos a hacer un análisis de la Argentina después de los auspicios, pero antes quería hacer un comentario que tiene que ver justamente con pensar la Argentina en términos de si el problema, porque algunos dicen, bueno, el problema económico es un emergente problema político. Y yo digo, bueno, el problema político es un emergente de un problema institucional en estos términos, y el problema institucional tal vez sea el emergente de un problema de algo difuso que podríamos llamar cultura, valores que están imperando en la sociedad actualmente. Digo esto porque es muy difícil que la gente pueda comprender, el común de la gente pueda relacionar el tema crecimiento y el tema institucional. Yo le voy a dar un simple ejemplo. Supongamos que alguien tiene, no sé, 50 millones de dólares, y con esos 50 millones de dólares tiene dos opciones: o compra algún bono que le dé una tasa de interés o un rendimiento determinado, ¿sí? Pues depósito, o compra un bono del Tesoro americano, lo que sea, o pone una fábrica de hamburguesas. Solo va a estar dispuesto a poner la fábrica de hamburguesas si la ganancia que espera obtener de fabricar hamburguesas es superior a la tasa de interés, porque si no, no se pone a trabajar. Deposita el dinero, se queda tomando sol en la playa, descansa y no trabaja. Entonces, solo pone la fábrica de hamburguesas si espera ganar más que con la tasa de interés. Y ahí viene el problema de cuando uno tiene que evaluar dos cosas. Uno, ¿cuál es el nivel de la tasa de interés? La tasa de interés tiene un componente muy fuerte que es el riesgo. Si uno presta plata a una tasa de interés, pero no hay seguridad jurídica sobre que le van a devolver la plata, la misma cantidad de dinero, en el mismo tipo de dinero que prestó, etcétera, o lo pueden confiscar en el medio, la tasa de interés sube. Pero también hay riesgo institucional, aquel que va a invertir en un país y no sabe si cuando hizo la inversión el Estado le va a cambiar las normas impositivas en el medio, la legislación laboral, si exporta parte de su producción, el gobierno viene y dice, no, usted no puede exportar ahora, o si tiene que importar algún insumo, el gobierno no lo deja importar ese insumo. Ese es el riesgo, digo, institucional que existe. Agrego a esto los problemas monetarios, la ausencia de una moneda estable, etcétera. Entonces, me parece que la Argentina, el problema de crecimiento de largo plazo, en algún momento la Argentina creció, dejó de crecer en algún otro momento, el punto de inflexión es para el debate, pero de todas formas cada uno tendrá su opinión cuando se produce, pero lo que sí sabemos es que en algún momento Argentina dejó de ser un país que crecía constantemente para transformarse en un país estancado o en decadencia. Y esa decadencia económica, más allá de las fluctuaciones de corto plazo que puede haber, donde suben un momento, bajan otro, etcétera, uno dice, bueno, esto es un problema político. Y digo, no, el problema político es institucional, porque si hay populismo es porque hay oferta de populismo, es porque hay demanda de populismo. Y esa demanda de populismo, que es un mecanismo de romper reglas previsibles de juego o instituciones, si usted quiere, sobre las cuales uno hace las inversiones, es porque en algún momento la sociedad cambió de rumbo en sus valores, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo que es importante tener en cuenta es que el crecimiento económico no depende solo de variables económicas. Por supuesto que ayuda mucho tener una soja en valores altos, ayuda mucho, digamos, tener flujo de capitales hacia el país porque hay previsibilidad, etcétera. Pero previo a eso, previo a que haya
esas inversiones, o además de los precios internacionales, para que un país pueda crecer necesita de inversiones. Y además tienen que ser inversiones competitivas. De nada me sirven las inversiones basadas en subsidios, corrupción, protección, etcétera, porque son negocios de muy corto plazo que generan rentabilidades extraordinarias para un sector en un momento dado, pero no derraman el resto de la sociedad. Entonces, el tema al cual quiero ir finalmente y redondear es este. Me parece que el problema económico argentino, si bien puede tener algo de político y es muy complejo, no solamente son ese punto, no es ese punto solo, sí estoy plenamente convencido de que el problema económico argentino, esta falta de crecimiento, el aumento de la pobreza, la falta de perspectivas de largo plazo, tienen que ver con un problema institucional. Y cuando digo institucional, digo las reglas de juego que imperan en la sociedad. Y esas reglas de juego son las que la sociedad quiere, ¿sí? Entonces, no podemos lograr el crecimiento, no ya cuando cambie la dirigencia política, sino si gran parte de la sociedad no cambia los valores sobre los cuales quiere desarrollar su futuro y el de sus hijos. Hacemos una pausa y encima con el historiador Roberto Cortés Conde. But you let my love go to waste, so unchain my heart, oh please, please set me free. Arcor, 60 años compartiendo momentos mágicos. Grimaldi, para sus marcas Hush Puppies, Timberland, Merrell, Kickers y Caterpillar. La Bourgogne, único relé gourmand de Argentina, se ha renovado totalmente y ofrece atractivas propuestas, tanto para el mediodía como para la noche. Disfrute de la exquisita comida de la mano de Jean-Paul Bondot. Valet Parking sin cargo. Bueno, y lo prometido, he logrado conseguir, no es fácil, pero lo bueno cuesta, Roberto. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias. Y en primer lugar, felicitaciones porque tenés un nuevo hijo que es un libro. Un libro siempre es un hijo, ¿no? Así es, como un hijo, exactamente. ¿Qué número del libro? Bueno, este vendría a ser el número 15 de los libros míos, sí. ¿Y se llama? Se llama Estado, Poder y Política. Y el subtítulo tiene Impuestos y Sociedad comparados en la Argentina y Estados Unidos. Es un esfuerzo. Yo hace tiempo estuve trabajando temas fiscales, desde mi libro Dinero, Deuda y Crisis, que hablé de política fiscal en la primera parte de los gobiernos constitucionales. Sí. Y después seguí sobre esos temas. Y en el curso de la investigación me empecé a preguntar, bueno, hablando un poco de tu introducción, ¿por qué uno está obligado a pagar impuestos? ¿Y en qué medida la convicción de que si uno paga impuestos porque es justo, la percepción de impuestos es mucho más eficiente? Las sociedades que funcionan, donde hay crecimiento económico, la gente paga impuestos porque tiene conciencia de que percibe algo como contrapartida. Y además que los que deciden que hay que pagar los impuestos son autoridades que son legítimas. Sí. Es decir, esto viene de una tradición viejísima que empieza en la Revolución Inglesa de 1688, en realidad empieza antes, en la petición de principios que le hace la Cámara de Comunes a Carlos I, con el planteo ese de que no puede haber impuestos que no lo decían sus representantes, que en inglés es no taxation without representation. Entonces yo hace mucho tiempo había escrito una cosa que decía, en realidad el origen del sistema representativo de lo que es la democracia moderna viene del voto de los impuestos. De la Carta Magna, sería el primer esbozo Exacto, la Carta Magna todavía es anterior, en 1215. La Carta Magna es más limitada, porque es que los varones le imponen a Juan, el rey Juan, Juan sin tierra, que no les puede sacar dinero, sacar ayudas, ningún tipo de prestación en bienes o en dinero, si no es con su propia conformidad. Eso viene de un principio viejísimo para los ingleses de aquella época, que van a la antigüedad anglosajona, que es en realidad
que hay ciertos derechos que se tienen de épocas inmemoriales. Es decir, al rey se le había concedido determinadas cosas, tenía su patrimonio, cada uno tenía su patrimonio, pero no podía sacarle el patrimonio a los otros nobles. En 1688 el problema se generaliza y ahí es donde cobra importancia el Parlamento, porque es para todos, no para los varones. El 1215 es para los varones. En 1688 están los dos principios básicos de las sociedades modernas, que es ese no taxation without representation, así que yo, mi representante, porque no hay posibilidad de democracia directa como las ciudades griegas, entonces solo yo delego en mi representante la facultad que tiene para tomar parte de mi patrimonio. Soy yo el mismo que decide. Yo entro en la sociedad y por una necesidad que no se puede decir todo el mundo todo el tiempo juntos, yo delego a mis representantes que tome una medida que de algún modo me puede perjudicar, que es tomar parte de mi patrimonio, pero solo mi representante legítimo puede tomar. Tanto así que en la discusión de esa época, que es toda la filosofía política inglesa del siglo XVII y del siglo XVIII, el centro del problema es la importancia que le dan los ingleses a los derechos de propiedad. Dicen, no se puede tocar el patrimonio. Gente muy común decía, no puede ser que el rey venga y nos confisque, que nos saque cosas. Solo puede hacerlo si mis representantes en el Parlamento lo deciden. Quiere decir que una de las dos cosas, la representación, el funcionamiento ya extendido del Parlamento, es decir, lo que es ahora las democracias modernas, con el hecho muy fundamental de algo que vos decías recién, respecto a las instituciones. Es decir, yo entro en la sociedad con una serie de reglas. Discúlpame, te hago un punto sobre el tema impuesto antes de que avances. Yo no sé si tuviste la oportunidad de leer un libro de Charles Adams, que hay dos libros de él. Uno es sobre la historia de las rebeliones fiscales en el mundo, porque todos conocemos la del té, la de Boston, pero hay muchísimos casos. La Revolución Francesa inclusive tiene un componente por supuesto, ¿no? Y sí, como una enorme presión sobre los sectores populares, porque la nobleza estaba excluida de pagar impuestos. La Revolución, en realidad, en la Revolución Francesa pasa una cosa muy curiosa. Los nobles, que estaban eximidos por un antecedente que viene en la época feudal, es decir, los nobles tenían una obligación de sangre, defender con su vida al rey, pero como había ya un ejército profesional, esa obligación había desaparecido. Entonces los otros pagaban los impuestos, los nobles no. Colbert quiere cambiar esas reglas y extender el pago de impuestos a todo el mundo. Ahora los nobles se resisten hasta último momento. Luis XVI, con la que él quiere extender, porque tiene una crisis fiscal espantosa, no tanto por la famosa historia del collar de la reina, que es cierto, pero no tenía, sino porque Francia está durante todo el siglo XVIII en guerras con Inglaterra. Y además, contra Inglaterra ayuda a los norteamericanos en la revolución contra la independencia, contra Inglaterra. Eso significa un costo altísimo y necesita ampliar su base impositiva. Pero ahí está un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. No había consenso en Francia sobre quién tenía que pagar los impuestos. En cambio en Inglaterra, a partir de 1688, el Parlamento, una vez que tiene el Parlamento el poder de fijar los impuestos y controlar los gastos, le da recursos al rey y al gobierno. Todo el siglo XVIII es un siglo en que Gran Bretaña gana las guerras porque tiene un poder financiero que Francia no tiene. Francia vive permanentemente en crisis fiscales. Bueno, Estados Unidos gana las guerras por su poder económico también, en alguna medida, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una característica muy especial que fue distinta de lo que yo trato en mi libro a lo que fue el virreinato del Río de la Plata, y que fue muy importante para la historia posterior, y que tiene que ver también con las instituciones. En la América Española, la base fiscal era las regalías, no eran impuestos. Era la gran minería de la plata que daba recursos para mantener esa enorme burocracia que andaba desde México hasta el Río de la Plata. En las colonias inglesas de América
eran pobres y pequeñas, eran esas 13 colonias sobre la costa. Entonces el rey les concede a los colonos, para que vayan y pueblen eso, el derecho de reunirse en asambleas, elegir sus delegados y votar sus impuestos. Es decir, empiezan votando sus impuestos. El Virreinato del Río de la Plata empieza subsidiado de la minería del Potosí. Son diferencias muy grandes. Y cuando viene la Revolución de Independencia, esto está en mi libro, lo que tenemos es que no hay acuerdo sobre cuáles van a ser los recursos y cómo se van a votar, cómo se van a decidir. Y ahí viene toda la pelea que dura hasta la Constitución del 53 sobre la aduana de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires sostiene que sigue manteniendo la aduana, que era de todo el virreinato, pero cuya cabeza era Buenos Aires, y las provincias del interior dicen que queremos participar. Recién en 1862, con la entrega de la aduana de Buenos Aires, después de lo que se había resuelto en el Acuerdo de San Nicolás y en la Constitución, artículo 4, se establece lo que se llama el Pacto Fiscal de la Constitución. Un acuerdo que en Argentina va a durar desde 1862, está en la Constitución antes, pero está en la práctica, hasta 1930. Hasta 1930 hay un consenso fiscal que incluye a todos los partidos políticos, de derecha a izquierda. Es más, no había ley de coparticipación federal, prácticamente no había coparticipación federal en ese periodo. No, porque el tema era que los impuestos, la concepción de la Constitución, que está en el libro de Alberdi, Sistema Económico Regentístico, es que los impuestos indirectos, es decir, los del consumo, corresponden a la nación, básicamente la aduana, que lo más daba. Los impuestos directos a la producción, a los ingresos, etcétera, le corresponden a las provincias. Después se metió un problema de lío con los derechos de exportación, que en la Constitución norteamericana no estaba y que en la Argentina no iba a estar en la reforma 60, pero quedan cambiando las normas que venían de la Constitución. Lo que pasa, perdóname, en ese momento pesaban más los derechos de importación que los de exportación. Bueno, no, es que siempre fueron mucho. No, hoy en día es al revés. Que con la idea, siguiendo la Constitución norteamericana, la Constitución del 53 iba a prohibir, la Constitución norteamericana prohíbe los derechos de exportación. Prohíbe los derechos de exportación. Eso no sabía. Sí, porque el tema es, en un país federal como Estados Unidos, los estados del sur, que eran los grandes productores, exportadores de algodón, le dicen cuando hacen la Constitución, señores, de acuerdo con los impuestos de importación que van al consumo, pero no me vengan a poner los estados del norte impuestos a la exportación, que es nuestra, de las Carolinas, de Georgia, etcétera. Eso no. Iba a seguir así en la Constitución argentina, pero en 1853 Buenos Aires estaba separada de la Confederación y la Confederación estaba sin fondos. El puerto de Rosario, derechos diferenciales, etcétera. Eso. ¿Qué pasó? Lo pusieron, por ejemplo, siempre fue muchísimo mayor, no era mínimo, y por mucho tiempo casi no se usaron. Se usaron solo en situaciones de emergencia. Ese impuesto, cuando en la Convención del 60, cuando Buenos Aires se incorpora, se establece un artículo que se mantiene hasta el 66, y el 66 ya tienen que desaparecer. ¿Qué pasó en el 66? Guerra del Paraguay, con necesidad de tener impuestos de emergencia, vuelve ahí una convención constituyente y queda para siempre. Ahora, vos marcaste una fecha que fue 1930 en un momento dado, porque ahí con la crisis del 29 y del 30 se empiezan a inventar más impuestos, el impuesto a las ganas, a las rentas, y el Estado era, porque en realidad creo, hasta ese momento había, el Chaco creo que era territorio nacional, todo el sur, etcétera, había 12 o 13 provincias. 14 provincias. 14 provincias, exactamente, tenés razón, 14 provincias. Es ahí donde empieza el Estado Nacional a armar un zafarrancho fenomenal con el impuesto, con el tema de la coparticipación. Ya empieza eso un poco antes con los impuestos internos, la crisis del 90, etc. Sí, es verdad. El problema del 30, para mí, que es el momento del gran cambio, tiene que ver con el hecho de que con la enorme caída del comercio exterior, las exportaciones caen un 70%. No podía sostenerse el gobierno con los impuestos a la importación. Ya antes de eso, muchos estaban discutiendo que el problema de una
una economía, pero un gobierno dependiente solo de impuestos a las importaciones, que tenía que fluctuar como el comercio exterior, y el comercio el argentino está muy afectado en las exportaciones y por consiguiente también por las importaciones, por variables climáticas. Es decir, había años de muy buenas cosechas, entonces había muchas divisas, se compraba más, el gobierno... Cuando tenemos la crisis del 30, el gobierno, no solo los agricultores, sino el gobierno sufre muchísimo, porque entonces tiene que inventar determinadas cosas. Y los inventos van a buscar recursos extratributarios, porque si bien se establecen los impuestos de réditos como impuesto de emergencia, en realidad el impuesto más digamos, el ingreso no es un impuesto. Más importante no va a ser un impuesto, va a ser lo que se llamó las diferencias de cambio. Cuando se establece el control de cambio y dos tipos, vendedor y comprador, queda un margen que descubre el gobierno que va a ser muy importante. Ahora, decime una cosa, ahí justamente... Te digo una cosa más. Ese es uno que va a seguir porque son los derechos de exportación. Y el otro es la emisión monetaria. Y el otro es el Banco Central. El Banco Central que se crea en 1930. Entonces, desde 1930 hasta ahora, nosotros tenemos una seguidilla donde la base fundamental de los recursos que tiene el gobierno no son decididos, primero por el Parlamento, sino por decisiones administrativas, y no son impuestos. Es decir, todos los gobiernos han vivido... en realidad la inflación la podemos definir como un impuesto no legislado. Bueno, por eso, exacto. Pero no es un impuesto, digamos, no es un recurso tributario queda, de hecho es un impuesto, pero no está votado en el Congreso, y ya te dice usted anótese porque y desde el 35, pero sobre todo después de la Segunda Guerra, vía redescuentos, ha sido un recurso que han usado muchísimo los gobiernos. Bueno, el hecho de haber destruido el peso en moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral, y este que está agonizando... 13-0. 13-0. Un peso actual es 10 billones de pesos en moneda nacional. Y bueno, y eso hace lo que te referías recién. El tema es... por eso, en el libro yo voy a la parte política, que es cultural. Y política yo me refiero a política en el sentido de decisiones colectivas. Es decir, los hombres viven en sociedad y tienen, como decía, fijarse reglas. Desde muy antiguo, ¿no? Cuando uno entra en una sociedad hay una determinadas reglas. La primera es que uno nace en una familia donde los padres dicen lo que uno tiene que hacer. Por eso muchas de las teorías políticas sobre la autoridad tienen que ver con el hecho. Pero hay que fijar esas reglas que digan qué es lo legítimo y quién tiene... ¿Cuál es el límite? Y quién tiene la facultad para hacerlo. En el caso inglés, cuando se discutía en el siglo XVII, que se le acusaba al rey, se citaba el 8º mandamiento, no robarás. Lo que se le acusaba al rey cuando decidía impuestos que no iba a votar el Parlamento, es que eso era robo. Era un robo. Era robo. Entonces, por eso tengo el problema cultural. En la discusión, ¿te das cuenta? Todo el mundo decía, esto no puede ser. Y justamente aparece este principio que no se puede a nadie obligar a pagar un impuesto o ceder parte de su patrimonio a un gobierno si no lo decide su representante. Y junto a eso figura el otro hecho que es fundamental para los derechos políticos, derechos humanos, el tema del habeas corpus. Ya en esa época dice que nadie puede ser detenido y tomado por ninguna autoridad sin una decisión del juez competente. Son los principios básicos del funcionamiento del hombre en sociedad. O sea, yo entro en esta sociedad y me aseguran que no me sacan mi patrimonio sin una decisión que se toma con mi acuerdo, y segundo, que se va a respetar mi propio cuerpo. Mi derecho a la vida y a la propiedad, digamos. Para eso le doy el monopolio de la fuerza del Estado, no para que viole esos derechos. Yo cedo mis derechos porque son necesarios en la vida colectiva, esa es la política. La política es sentido como la polis. Yo tengo que entrar en una vida social y tengo que reconocer que para una serie de cosas de la vida social yo tengo que hacer un determinado esfuerzo cediendo una parte de mi patrimonio. Ahora, vos fíjate, estamos ya llegando al final, aunque parezca mentira, pasaron 20 minutos de esto, pero llegamos al final y es para seguir en otro programa, que es el punto este. La sociedad argentina en realidad terminó eligiendo gente que la representa para que la termine expoliando. Bueno, porque el Congreso termina convalidando
esa expoliación. Ese es el problema del sistema político. Es decir, el sistema político tiene un problema serio, que es el problema famoso que en economía llamamos de agencia. Es decir, el principal agente, en qué medida quien me representa, ¿no es verdad?, está cumpliendo con el mandato que yo le doy. Y eso tiene que ver con el otro problema, que es la simetría de información. Entonces, acá lo que se ha visto como posible solución, o por lo menos como mejora de esto, es que los sistemas políticos y los impuestos se paguen en pequeñas localidades. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de los... estaba muy preocupado cuando empecé este estudio, porque decía, en el siglo XIX la Argentina tuvo permanentes déficits, en Estados Unidos no. Yo decía, bueno, está bien, el Estado central en Estados Unidos, hasta que la Guerra de Secesión, era muy chico. Entonces yo decía, serán cada uno de los estados. No, eran los gobiernos locales, porque los gobiernos locales proveían ¿qué? Educación, seguridad y salud. Tenemos que irnos, pero justamente sigamos al punto, digamos, que en la actualidad es exactamente el inverso al que vos estabas planteando. El gobierno nacional es el que le da la plata a las provincias y las provincias coparticipan a los municipios, cuando debería ser absolutamente al revés. Seguro. Los municipios, donde uno puede controlar mejor la carga impositiva y qué hacen con esa carga impositiva, deberían pasarle algo de dinero a las provincias para que se mantengan y las provincias sostener a la nación. Ese debería ser el camino, pero lamentablemente hicimos el inverso. Gracias por haber venido, eso nos tenemos que ir y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Unchain my heart, Unchain my heart, baby, let me be. unchain my heart, Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, Unchain my heart.